Qué alegría estar con ustedes y escuchar con qué amor, con qué fe rezan junto con nuestra Madre el rosario. Benditos sois que tenéis esta luz del Espíritu para atesorar la vida con Dios, la vida en Dios. Entonces, les doy gracias a Dios por ustedes y le pido al Señor que ustedes también y yo permanezcamos fieles. Y quiero consagrar esta reflexión a nuestra Madre en el corazón de María. María, Reina de los Apóstoles, Reina nuestra, ruega por nosotros. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes sobre la importancia de nuestra comunión en la Iglesia con el Santo Padre. Es una reflexión que ya he compartido con nuestra comunidad de Amor Crucificado el mes pasado. Durante un cenáculo de la comunidad, Lourdes dijo varias veces que es importante que permanezcamos. Y es cierto, estamos pasando la apostasía más grande en la historia de la Iglesia. Apostasía significa abandonar a la Iglesia, salirse de la barca de Pedro. Esta es la apostasía más grande, la que estamos viviendo hoy día, ya que millones de personas están dejando su fe. Y muchos ni siquiera se toman el trabajo de abandonarla, simplemente se dejan llevar por la corriente y se encuentran que ya no creen en nada. Solamente si le preguntan, ¿eres católico? Sí, creo que sí, pero no significa nada. Ha habido una pérdida de la fe, una apostasía silenciosa, inconsciente. Pues bien, Lourdes nos hablaba de la importancia de permanecer, pero no se trata de permanecer como en la comodidad de un diván, donde uno permanece allí tirado, tranquilo. Más bien se trata de permanecer como San Pablo nos enseña, corriendo la carrera para ganar. ¿Y qué hace falta? Dar todo nuestro esfuerzo, incluso mientras nos enfrentamos con cansancio, con apariencia de que otros de todas maneras van a ganar, gran oposición, pues la tendencia en esos momentos de la carne es rendirse o desesperarse. ¿Y para qué? Yo creo que también muchos están abandonando la iglesia porque frente a las sacudidas tan grandes que hemos vivido de escándalos terribles, o sea, malos ejemplos del clero, hasta de obispos. Y ahora, para añadidura, ah, hay pronunciaciones del Santo Padre que tienen a las personas consternadas, preocupadas. Por eso hoy quiero centrarme con ustedes sobre la doctrina, o sea, la enseñanza de la iglesia, de nuestra fe, que está siendo muy atacada, el papado. O sea, ¿quién es el papa en la iglesia? ¿De dónde sale esta doctrina?
Porque a medida que la tormenta amenaza, estaremos más tentados a no quedarnos en la barca de Pedro. Y hay que decirlo con toda claridad, esta doctrina es de Jesús. Fue él el que dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Y le dio las llaves del reino. Entonces, ¿Pedro era perfecto? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿San Pedro fue siempre ejemplar? Pues no. ¿Qué pasó acto seguido de que Jesús le dijera, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Recuerdan? Después de dar ese pronunciamiento, Jesús les habla de ir a Jerusalén y que él va a morir allí. ¿Y cómo reacciona Pedro? Pedro, el recién instalado como la roca fuerte, ¿qué pasó? Pues él le dijo a Jesús, no, Señor, eso no puede pasar. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Más tarde, el mismo Pedro niega a Jesús 3 veces. Y no sabemos cuántas cosas más, porque solo tenemos un conocimiento limitado de Pedro, pero lo que sabemos es que es un hombre impulsivo, un hombre de fe, pero un hombre que también falla. Y así también los papas. Después han habido papas santísimos, otros que no. ¿Saben qué? No nos toca a nosotros juzgar eso. Nos toca mirar a Jesús crucificado y caminar en fe con el Pedro que nos toca, con el Papa que nos toca, porque nuestra fe no surge de la carne, no surge de nuestras expectativas o nuestras proyecciones de cómo nos gustaría que fuera el Papa. Si se basara en eso, no requeriría ninguna fe seguir a Cristo. Pero en la realidad, el Señor nos pide constancia, perseverancia, aun cuando parece que la barca se hunde. Parece que el Señor está dormido y sin embargo, si tenemos fe, vamos a confiar. Si no, el Señor nos va a tener que decir, ¿por qué dudáis? Hombres, mujeres de poca fe. Entonces, sepamos que el diablo es un estratega brillante. San Ignacio de Loyola enseña que el demonio estudia nuestras defensas para descubrir nuestros puntos débiles. Aprende qué puertas de nuestro corazón son más fáciles de violentar y por ahí va a entrar a tu corazón. Él conoce tu punto flaco. Si estamos firmes, por ejemplo, en nuestro respeto a la vida humana, el demonio posiblemente no nos ataque por ese ángulo.
porque ese es nuestro punto más fuerte. Pero Él sabrá por dónde nuestro corazón está herido. Si nosotros tenemos una mala experiencia paternal, es más fácil que cualquier cosa que el Papa haga nos hiera, nos descorazone, porque esa es nuestra herida. No sabemos cómo lidiar con situaciones paternas. Él sabe también lo que nos está perturbando y ahí es donde Él va a poner sus mentiras para ir causando una brecha. Muchas veces el demonio presenta un peligro, un problema, y nos hace entonces reaccionar a ese problema con ansiedad, con miedo, y nos lleva a algo peor. Yo pienso que eso está pasando, por ejemplo, ahora con el famoso COVID. Creo que las reacciones que se están teniendo están haciendo más daño que el mismo COVID. Si fuéramos más serenos y si hicieran las cosas con más sabiduría, estaríamos mejor. Pero el miedo, la ansiedad van debilitando nuestro organismo. Entonces, igual pasa en la iglesia. Oímos rumores, oímos noticias, hay medios como blogs y websites, YouTubes, que no hacen más que descargar contra el Papa. Y puede ser que presenten algunas verdades, pero llegan a consecuencias terribles. Entonces uno se va llenando de miedos, de ansiedad, se le empieza a uno a perturbar el corazón y uno se va eh, haciendo más propicio a caer. Miren, cuando los israelitas vieron que el ejército babilónico avanzaba hacia Jerusalén, se aterrorizaron y fueron al profeta Jeremías en busca de la guía del Señor. Y él les dijo, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si estás decidido a ir a Egipto y vas a establecerte allí, entonces la espada que temes te alcanzará allí y el hambre te alcanzará. El terror te seguirá hasta Egipto y allí morirás. Jeremías 42. ¿Qué pasa? Los israelitas, llenos de pánico de ver ese enorme ejército que les viene encima, pues quieren irse huyendo a Egipto. Pero Jeremías les da esta palabra del Señor, una palabra profética. Si ustedes huyen a Egipto, van a morir allá. Los israelitas le dijeron a Jeremías, vamos a hacer todo lo que nos diga el Señor. Pero a medida que se acercaban más y más los babilonios, los israelitas se llenaron de pánico y se fueron a Jerusalén, a Egipto. Y eso fue la desgracia para ellos. Veamos en esta palabra de Dios una advertencia para nosotros hoy. Hoy día, muchos católicos están preocupados por el comportamiento de los pastores. Parece a veces que los pastores están dormidos ante lo que está pasando en el mundo. Están como mudos, tranquilones, no nos ayudan a combatir y los lobos están devastando el rebaño y la gente se siente abandonada.
Y entonces el enemigo se aprovecha para plantar resentimiento en los corazones. ¿Ven qué fácil esto puede ocurrir? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia porque han tenido malas experiencias en sus parroquias con sacerdotes, etcétera, o simplemente porque no han encontrado el fuego del espíritu en la iglesia? Pues también hoy día muchos católicos que decían antes, sabemos que estamos con Cristo si estamos con el Papa. Y resulta que ahora esos mismos están atacando al Papa. ¿Qué pasó? Están siendo sacudidos por la tormenta dentro de la iglesia. Y se está viendo que en el fondo la fe que tenían era demasiado natural, humana, no sobrenatural, porque la fe auténtica no la dejamos en el momento de la prueba. Es muy fácil decir, yo estoy con el Papa cuando te encanta el Papa, te gusta el Papa, pero eso no es fe, eso es simplemente atractivo natural. Lo grande es cuando estamos en comunión con el Papa en la iglesia, cuando el Papa no nos gusta, no nos atrae, ¿ves? O un sacerdote, igual. Ahí es donde realmente dice, bueno, ahora estoy viviendo esto en fe, en mi fe en Dios. ¿Mm? Eh, Muchos hoy día también, como les dije, están alarmados por algunas declaraciones que ha hecho el Papa. Y aquí es donde entra el demonio para tender la trampa, ofreciendo falsas soluciones. El Papa, oí que dijo algo, no me pareció bien, no lo comprendo. Pues en vez de sufrirlo en el corazón y seguir perseverando, porque ni el Papa ni nadie va a cambiar la doctrina de la Iglesia, pues en vez de seguir perseverando, orando por el Papa, orando por los pastores, perseverando en la verdad, nos quebrantamos. Estoy recibiendo mensajes de personas que se sienten de esta manera, confundidos, preocupados, y están buscando a otros que tengan la misma inquietud. Cuando algo nos preocupa, buscamos a alguien que nos comprenda, alguien que esté alineado con nosotros, ¿cierto? Alguien que responda a nuestras inquietudes. Entonces, a veces, las personas que encontramos que nos comprenden en nuestra inquietud, sin embargo, lo que hacen es terminando poniéndonos peor. ¿Cuántas veces he escuchado, por ejemplo, una persona casada que está teniendo dificultades en el matrimonio y un amigo dice que le comprende, que claro que sí, que tienes toda la razón, y entonces lo que hace es recomendarle rápidamente, divórciate, hija, suelte ese paquete, estás todavía joven. Entonces, parece comprendernos, eh, o sea, darnos apoyo, pero realmente lo que están haciendo es causándonos eh, un escape fácil, que es lo que el mundo hace, ¿no? El demonio causa un problema
y después nos presenta soluciones fáciles. Entonces nos toma por un lado y nos toma por el otro. Un ejemplo de esta problemática refiriéndose al papado. También me han llegado personas hablándome y compartiendo las declaraciones del arzobispo Vígano, que dice cosas ciertas, pero también, lamentablemente, este arzobispo afirma que el Concilio Vaticano II fue afectado por fuerzas hostiles que provocaron, y cito, la abdicación de la Iglesia Católica a través de un engaño sensacional. De manera que el arzobispo Vígano, al decir esto, se está poniendo en una situación cismática, porque un concilio ecuménico en la Iglesia es una obra del Espíritu Santo que no se puede negar porque es esencial en la doctrina católica. Entonces, el renunciar a un concilio ecuménico es algo gravísimo. Afirma además que los errores del periodo posconciliar estaban ya contenidos en las actas conciliares. O sea, acusa al concilio de error manifiesto. Además, queridos hermanos y hermanas, tengan cuidado cuando alguien le llama al Santo Padre por su nombre Bergoglio. Eso ya nos debe de provocar mucha preocupación porque es una manera de resistir o de negar la realidad que Él es el Santo Padre. Entonces, cuando oigan que le dicen al Papa simplemente Bergoglio, ya sabemos que es una persona que tiene problemas graves en su asentimiento al papado, ¿verdad? Entonces, les digo esto porque en esta es la batalla en que estamos ahora. Una situación de peligro, mientras unos se van por apostasía, otros se están yendo por cisma, que es separación de la comunión eclesial. El Santo Padre es aquel que Dios ha puesto para que sea el vínculo de comunión en Cristo, ¿no? Ahora quiero que entendamos algo. Los cismas en la iglesia con frecuencia han sido una reacción a algo que realmente andaba mal en la iglesia. Por ejemplo, Lutero protestó contra los abusos y la corrupción en la iglesia de los pastores, de los obispos. En su tiempo también había mucha corrupción. Pero ¿qué pasó? El orgullo, a veces en la protesta, en la ira, se va cayendo en una ceguera de orgullo y él se convierte en el juez supremo de cómo debía llevarse a cabo la reforma. Y el resultado fue el gran cisma del occidente que permanece hasta el día de hoy. Y de ahí vemos la cantidad de personas que son protestantes. Muy diferente
a los santos. ¿Ustedes creen que San Francisco no vio la corrupción de la iglesia en su tiempo? ¿O San Ignacio de Loyola? ¿O cualquiera otro de los santos? Claro que sí, ellos la sufrieron más que nadie, porque el que más ama es el que más sufre. Si tú tienes a un familiar enfermo, lo sufres más que una persona que no conoces. Entonces, como los santos aman tanto a la iglesia y aman tanto a Cristo, sufren su pecado y su miseria más que nadie, pero se mantienen fieles. De manera que no se trata de justificar como que todo está bien, no, hay muchos problemas en la iglesia. Por lo menos si hablo de lo que yo conozco, es triste ver cómo los pastores están tan mudos. Ya el profeta en el Antiguo Testamento lamentaba esto, ¿no? Que decía que los pastores eran como perros mudos, que no saben ladrar cuando hay peligro. Y el propio cardenal Sara, el prefecto de la liturgia, ha dicho lo mismo en estos tiempos. Los pastores tienen miedo, no se enfrentan, no hablan la verdad. Entonces, ¿dónde está el amor? Nos podemos quedar en conceptos, en programas, en muchas cosas, pero no por eso dejan de ser pastores. Y necesitamos seguir orando por ellos y respetándolos y escuchándolos. Pero solo van a hacer esto las personas que tienen fe, que a pesar de las limitaciones, Dios actúa en ellos. Los cismas en la iglesia comienzan como un cáncer, van creciendo gradualmente en el corazón, sembrando desprecio, orgullo, condena, presentando una falsa solución a un problema real. ¿Ustedes saben cuál es la solución real al problema? Santidad. Lo que la iglesia necesita no es rebeldes, la iglesia necesita santos que estén en la brecha, viviendo la verdad en el amor. Si no somos santos, el dolor que nos causa las faltas en la iglesia comienzan a amargarnos de tal manera que vamos encontrando satisfacción cuando oímos críticas contra el Papa, críticas contra los pastores. Nos vamos sintiendo como, me alegro que les golpeen. Escuchamos un nuevo escándalo y ya como que tenemos una eh, enfermiza fascinación con oír el último escándalo, en vez de que nos duela en el corazón. Por eso Santa Teresa de Ávila decía, nunca afirmes nada a menos que estés seguro que es verdad. Como les dije, los santos también ven lo que está mal en la iglesia, pero la respuesta de ellos fue vivir ese dolor y seguir siendo testigos del camino de la verdad, porque tienen fe en que el Señor hizo a Pedro la cabeza visible de la iglesia y prometió que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué podemos hacer? Primero que todo,
El Señor nos ha llamado en nuestra comunidad a ofrecernos por ellos. La plenitud de la vida cristiana es participando de la Eucaristía en la Santa Misa, ofrecernos al Padre, hacernos almas víctimas de amor. Creemos en el poder de la entrega de Cristo en la cruz, que se hace presente y continúa en la iglesia a través de su cuerpo, que somos nosotros, unidos a la Eucaristía, que es la cabeza. No tratamos de justificar los males. Los sufrimos como una espada que atraviesa nuestro corazón, pero elegimos ser fieles al magisterio, porque aunque los papas puedan tener y tienen defectos, el magisterio en sí de la iglesia, la doctrina, no va a cambiar. No tengamos miedo. Han habido cosas terribles pasando en la iglesia, en la historia de la iglesia, pero la fe ha llegado hasta nuestros días, ¿sí? Y así será hasta su segunda venida. Sabemos que no todo lo que dice el Papa tiene la autoridad de magisterio. Un comentario en un avión, un comentario en una entrevista, eso no es magisterio. Y ahí es donde vienen fallas. Me duele, pero no voy a perder la paz, ni mucho menos la fe. Por eso no juzgamos como si fuéramos nosotros una autoridad superior. ¿Se dan cuenta la soberbia cuando nosotros nos ponemos de autoridad superior que tenemos que juzgarlo todo? Hay cosas que mejor, Señor, en silencio las sufro contigo y te pido que vaya yo teniendo más entendimiento. Sería un error que nosotros ignoráramos todas las enseñanzas que el Papa ha dado, que son tantas y tantas, porque hay una cosa u otra que nos preocupa o que no entendemos. Pues mira, pon esas cosas a remojo, en oración, pero atiende a todo lo que te está dando que sí es claro y que necesitamos para crecer en el espíritu. San Cipriano, un padre de la iglesia, escribió: si un hombre no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿se imagina que todavía mantiene la fe? Si abandona la cátedra de Pedro sobre la cual se construyó la iglesia, ¿tienen aún la confianza de que están en la iglesia? Hubieron santos que tuvieron un mensaje fuerte y profético de corrección para el Papa. Y eso ciertamente puede ocurrir. Y debemos de aprender de ellos cómo ellos cumplieron esa misión. ¿Recuerdan a alguien de la historia de la iglesia, una doctora de la iglesia, que Dios la llamó a pedir al Papa que tome una decisión? ¿Se acuerdan? Santa Catalina de Siena. El Papa estaba viviendo, el papado se había trasladado a Aviñón, en lo que hoy en día es Francia, y llevaba 70 y pico de años allá. Y ella va al Papa, una
jovencita y le dice con tremendo amor, pero con autoridad de Dios, que se vaya a Roma. Y el Papa se da cuenta que es de Dios. Pero qué valor esta mujer. Lo que muchas personas sacan a Santa Catalina de Siena como ejemplo de que los santos se enfrentan con el Papa. Lamentablemente, estas personas no conocen a Santa Catalina de Siena ni lo que ella escribió. Les voy a citar. Ella recibía mensajes de Dios Padre. Y esto es un mensaje que le dio Dios Padre a Santa Catalina referente a los pastores de la iglesia. Dice Dios Padre, no debes respetarlos por sí mismos, sino por la autoridad que les he confiado. Por lo tanto, no debes pecar contra ellos, porque si lo haces, realmente estás pecando no contra ellos, sino contra mí. ¿Mm? Esto lo he prohibido y he dicho que es mi voluntad que nadie los toque. Por esta razón, nadie tiene excusa para decir, no estoy haciendo daño, ni me estoy rebelando contra la iglesia. Simplemente estoy actuando contra los pecados de los pastores malvados. Esas personas, dice Dios Padre, están engañadas, cegadas como están por su propio egoísmo. Me asaltan a mí, como es a mí a quien reverenciaban. Hacia mí redunda cada asalto que hacen a mis ministros. Escarnio, calumnia, deshonra, abuso, todo lo que se les haga a ellos, lo contaré como hecho a mí. Escuchen bien. Todo lo que se haga a ellos, lo contaré como hecho a mí. Los virtuosos no deben disminuir su reverencia, incluso si estos ministros se quedan cortos en virtud. Y en lo que respecta a las virtudes de los ministros, son mis administradores del cuerpo y la sangre de mi Hijo y de los demás sacramentos. Esta dignidad pertenece a todos los que son nombrados administradores, tanto los malos como los buenos. Debes ofrecerme a estos ministros pecadores con lágrimas y gran deseo para que yo en mi bondad pueda revestirlos con el manto de la caridad. ¿Ven la misión que tenemos? Nosotros nos ofrecemos por ellos a Dios, nos unimos a Cristo orando, dando nuestra vida, nuestros sacrificios, nuestro trabajo diario para que ellos sean santificados. Dice, de hecho, los he designado y te los he dado para que sean ángeles en la tierra, como te he dicho. Cuando sean menos que eso, debes orar por ellos, pero no debes juzgarlos. Déjame juzgar a mí, y yo, por tus oraciones y por mi propio deseo, seré misericordioso con ellos. Cuanto más
me ofrezcas tus penas y tus deseos amorosos por ellos, más demostrarás tu amor por mí. Por el servicio que ni tú ni mis otros sirvientes pueden hacer por mí, debes hacerlo por ellos. Entonces me dejaré constreñir por el anhelo, las lágrimas y las oraciones de mis siervos, y seré misericordioso con mi esposa, reformándola con buenos y santos pastores. Ojo, porque aquí el Dios Padre nos está diciendo que si los pastores están mal, es porque hay falta de oración y de entrega por ellos. Ahora les voy a terminar con una reflexión que, que hizo un canadiense, que es un gran profeta, un gran hombre de Dios, que se llama Mark Mallet. Este artículo lo traduje del inglés, donde él dice que la iglesia está pasando una gran prueba. Nosotros estamos pasando una gran prueba. Como ya les dije, una gran apostasía, hay un gran cisma y nuestra catolicidad está en prueba. Lo que se va a ver aquí es, ¿perseveras o no perseveras? ¿Creces o te pierdes? ¿Estamos o no estamos? Y nos dice Mark Mallet, si has perdido la paz por algo que está sucediendo en la iglesia, estás fallando la prueba, porque nuestra paz proviene de la confianza en Jesús, que es el Señor de la historia y está con nosotros en todas las pruebas. Filipenses 4:6. Si crees que el Concilio Vaticano II o que la misa del Novus Ordo, que es la misa que procede después del Concilio Vaticano, o cualquiera de las enseñanzas magisteriales del Papa Juan XXIII son la causa de los problemas, estás fallando en la prueba. Nuestra fe católica nos enseña que el Espíritu Santo guía todos los concilios de la iglesia. Puede haber muchas controversias en los concilios, pero el resultado es la enseñanza de Cristo a su esposa. Además, tanto Juan XXIII como Juan Pablo II, que son los dos grandes defensores del concilio, han sido canonizados, que es la garantía que el Espíritu nos da de que son santos. Entonces, si nosotros nos separamos del Concilio Vaticano II, nos estamos separando de la iglesia. Estamos contradiciendo a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Es sorprendente que hay personas que dicen, yo no acepto el Concilio Vaticano II, no acepto a ningún papa después del concilio. Y después dicen que tienen devoción a Juan Pablo II, pero no se han dado cuenta que Juan Pablo II vino después del concilio y fue el gran defensor del concilio. Además que Juan Pablo II estuvo y participó en el concilio. Si dices que la jerarquía está destruyendo la iglesia, estás olvidando las promesas de Jesús. Mateo 16:18. Si estás juzgando al Papa, estás fallando en la prueba. Como hemos visto, el Papa puede cometer errores, pero eso no nos toca a nosotros juzgar. Si ha dicho
que el Papa Francisco es un papa falso y que el verdadero es Benedicto XVI, estás fallando la prueba, porque el mismo Benedicto XVI escribió, y cito, en realidad es un asunto sencillo. Nadie ha intentado chantajearme. Si eso se hubiera intentado, no me habría ido, ya que no le está permitido a un papa irse porque esté bajo presión. Tampoco es el caso que yo hubiese negociado u otra cosa. Por el contrario, el momento daba, gracias a Dios, una sensación de haber superado las dificultades y un estado de ánimo de paz. Un estado de ánimo en el que realmente se podía pasar las riendas con confianza a la siguiente persona. Bueno, tendremos muchas pruebas, hermanos. Más van a venir. Prepárense bien. Porque, como les digo, igual que la barca parecía que se hundía y que Jesús estaba dormido, también va a pasar igual ahora. Y solo va a quedar un pequeño resto de fieles que van a seguir con el Señor y que van a pasar esta prueba. Necesitamos ver cada uno nuestra realidad. Algo de lo que he dicho te ha hecho pensar sobre tu propia actitud, tus propios resentimientos, molestias, cinismo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz escribió, nosotros podemos convertir el mal en una oportunidad de purificación. Y termino con una cita del Papa Francisco. Debemos asumir los medios espirituales que el mismo Señor nos enseña: la humillación, la autoacusación, la oración y la penitencia. Esta es la única forma de vencer el espíritu del mal. Es así como el mismo Jesús lo superó. Que Dios les bendiga